Hola, ¿cómo están? Ya me conocen, mi nombre es Antonio Cerda, he sido su docente durante las últimas 8 semanas en la asignatura de proyecto de título y ahora que estamos en la última semana les voy a dejar esta cápsula para que ustedes tengan claro algunas referencias para la entrega de lo que viene primero en el examen, perdón, la entrega final que tienen que entregar el próximo lunes y también algunas consideraciones para lo que viene después, que es el examen de título que obviamente está vinculado con esta asignatura, porque básicamente lo que ustedes desarrollan acá es lo que después presentan en su examen de título. Entonces es importante que tengan en consideración con lo que yo les voy a comentar ahora. ¿Ya? Recuerden que, primero, la semana 9 la evaluación final, es obligatoria para todos. ¿Ya? Y eso implica entregar dos productos, un documento Word, que debiese ser la sistematización e integración de los contenidos completos de la semana 1 a la 8, ¿ya? Y por eso he sido con algunos bastante insistentes en pedirles que me entreguen cada semana el documento conjunto con toda la semana, incluyendo las mejoras que yo les he estado pidiendo las semanas anteriores, para que precisamente esta semana lleguen con las observaciones, las mejoras correspondientes ya incorporadas en su proyecto. Si es que no lo han hecho y solamente han entregado semana a semana, vayan al aula, revisen cada semana los comentarios que yo les he dejado en la retroalimentación, incorporen esas mejoras antes de entregar el documento final, ¿ya? Además de su documento en Word, tiene que ir acompañado por una presentación, ¿ya? Que es básicamente un resumen de su proyecto y esa presentación, atención, esa presentación va a ser la que ustedes van a utilizar en su examen de título, ¿ya? Entonces, obviamente no va a ser la definitiva, yo igual en la última semana tengo que calificarlo y evaluarlo. Recuerden que la última semana la calificación vale 28 puntos. ¿Ya? Entonces, es súper importante que presenten el documento Word completo con las mejoras que yo les pedí y además un resumen con lo más relevante de su proyecto en una presentación en PowerPoint que tienen que ocupar la plantilla que está disponible ahí, que después es la que tienen que ocupar en el examen. Eso como una primer contexto, ¿ya? ¿Qué es lo que tienen que entregar esta semana? Y atención con esto, pongan atención a las indicaciones que yo les voy a dar, porque finalmente es tanto en lo que nosotros como docentes nos fijamos tanto al momento de evaluar el proyecto como también como cuando evaluamos su presentación del examen de título. ¿Ya? Primero, el título. El título debe ser conciso y hacer referencia a su proyecto. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Si ustedes están trabajando en un proceso de mejora de reclutamiento y selección, su proyecto tiene que llamarse Proyecto de Mejora de Reclutamiento y Selección en la empresa tanto. Si su proyecto es análisis de cargo, eh, su proyecto puede llamarse elaboración o actualización, si es que existe y ustedes lo están mejorando, de los análisis de cargo en la empresa tanto. Implementación de la capacitación en la empresa tanto. ¿Se fijan? Concreto. O sea que del título, el profesor que lo vea, sea yo o sea otro, entienda clarito qué implica su proyecto. ¿Ya? Entonces no se compliquen con eso. Recuerden que su proyecto tiene que ir embarcado en alguna línea disciplinar. Remuneraciones, capacitación, análisis de cargo, reclutamiento y selección. Eso tiene que quedar clarito desde el título. ¿Ya? Después dice resumen. ¿Qué es lo que tiene que ir acá? Y acá dice no más de una página. Acá, chicos, ustedes tienen que dar un contexto. ¿Ya? ¿Cuál es su organización? ¿Cuál es el problema que sufre su organización? ¿En qué notaron ustedes que había un problema? Y finalmente, ¿cuál es la propuesta de mejora que ustedes van a proponer, valga la redundancia, para mejorar ese problema? Entonces, tiene que ser un contexto de la empresa, la problemática, cómo ustedes definieron el problema y cómo lo van a solucionar. Eso no es más de una página. Entonces, esto es más bien descriptivo. ¿Ya? Después obviamente viene el índice y acá atención. Acá vienen ya los contenidos a partir del punto 4. Entonces acá dice cuerpo, que es básicamente el desarrollo. Primero, identificación del entorno de la empresa. Acá es lo que hicieron las primeras semanas, ¿se acuerdan? Misión, visión, propósitos, valores y organigrama. Eso va ahí. ¿Ya? Fundamentación teórica. Acá va el marco teórico que ustedes hicieron, ¿ya? Con las citas de los autores que ustedes incluyeron respecto a la temática disciplinar que ustedes eligieron, ¿ya? Y después viene el proceso diagnóstico, que es básicamente la eh, investigación que ustedes hicieron. Entonces acá, ¿ustedes se acuerdan que hicieron una bitácora? Donde ustedes contaron un poco lo que hacían? Les sugiero incluir la bitácora, porque eso alude a esto, al proceso de levantamiento de información, porque en esa bitácora ustedes tenían que informar qué hicieron cada día, cuáles fueron las actividades que ustedes realizaron. Entonces les sugiero incorporar la bitácora con una pequeña descripción de cómo fue el proceso, si fueron entrevistas presenciales, fueron encuestas online,
a quién se la hicieron, si tuvieron algún problema, les fue fácil, como contar un poquito la experiencia de cómo fue su proceso de levantamiento de información, insisto, acompañado de lo que es la bitácora, ¿ya? Después dice instrumentos de recolección de información. Aquí lo que tienen que hacer es incluir la encuesta, la entrevista, bueno, que son las que más utilizan, u otra técnica que ustedes hayan utilizado para recabar la información. Entonces acá les sugiero, obviamente, incluir las preguntas con la alternativa, así que son una encuesta, pero con buen formato, ¿ya? No copien y peguen, porque vi muchos, cuando entregan estos evidencias de alguna forma, copian y pegan el formato, no, traten de que se vea bien, ya que se entienda cuáles son las preguntas, darle un formato que quede claro y que sea ordenado, ¿ya? Y por último, análisis de los datos. ¿Qué implica esto? Si hicieron una entrevista y tienen gráficos, presenten los gráficos, pero ojo, no es solo eso. La idea es que expliquen y al final de esta parte, ojalá ustedes integren todas las preguntas que hicieron y saquen una conclusión a partir de eso, ¿ya? Recuerden que esto es súper importante. Ustedes están haciendo una investigación para validar o para ratificar que el problema que ustedes detectaron efectivamente existe en la organización, ¿ya? Entonces, básicamente, las conclusiones y en esa parte donde dice análisis de los datos, es súper importante que ustedes efectivamente reflejen que el problema que ustedes identificaron en su investigación se confirma, ¿ya? Entonces ahí les sugiero, más allá de los resúmenes, de las tablas, de los gráficos, colocar una pequeña conclusión en el fondo con eso, sustentando que la investigación reafirma que existe el problema que ustedes plantearon en la semana 1. Ahora, puede ser que no, puede ser que ustedes hayan pensado que hay un problema, pero cuando hicieron la encuesta se dieron cuenta que no, porque eso pasa, me ha pasado en algunos proyectos, ¿ya? A partir de eso ustedes pueden reenfocar su plan de acción. No significa que esté malo, ¿ya? Porque obviamente ustedes identificaron un problema a partir de su percepción, pero si en la encuesta se dan cuenta que quizás los trabajadores no perciben que hay un problema, esa información la tienen que utilizar para reenfocar su plan de acción, que es lo que viene después, ¿ya? Entonces, en resumen, el proceso de levantamiento de información bitácora, un pequeño relato de lo que hicieron, el instrumento, la encuesta, la entrevista, ya con un formato bonito, que quede claro, que sea entendible, y el análisis de datos de la información con los gráficos, las tablas, los resúmenes, y además, en el fondo, súper importante si finalmente su problema se sustenta a partir de los datos que ustedes recogieron en su investigación, ¿ya? Y después pasamos a la última parte, que es la propuesta mejora, que es lo que ustedes han estado trabajando la última semana, ¿ya? Acá que tiene que ir plan de acción y su vínculo con el diagnóstico. Esto es importantísimo. ¿Qué quiere decir esto? Y que, bueno, la semana pasada algunos ya le hice las correcciones. El plan de acción tiene que ser coherente con su problemática, ¿ya? O sea, por ejemplo, si ustedes dijeran que había un problema de capacitación, su plan de acción no puede ser un tema de mejorar reclutamiento y selección, o de mejorar el clima, mejorar las remuneraciones. Obviamente tiene que ser en función de su diagnóstico, como dice ahí. Entonces, si en su diagnóstico ustedes definieron que no había capacitación, o que la capacitación que existe no cumple los objetivos, deben plantear planes de acciones que obviamente vayan en función de mejorar esa situación de falencia o de ausencia de capacitación, ¿ya? Y tienen que ser acciones concretas que resuelvan el tema. Ojo, porque pasa mucho que, por ejemplo, ponen reuniones con los empleados. Esa no es una acción concreta, porque las reuniones no pueden ser por distintos motivos, ¿se fijan? Entonces, su plan de acción tiene que ser específico y tiene que resolver su problema. De aquí, un tips. ¿En qué me fijo yo? Yo voy a leer su objetivo, ¿ya? Lo que ustedes presentaron en la semana 2 como objetivo de la investigación, y voy a leer su plan de acción. Y su plan de acción tiene que dar respuesta al objetivo que ustedes dijeron. Por ejemplo, su objetivo era mejorar el procedimiento de reclutamiento y selección. Su plan de acción tiene que ser en función de mejorar el reclutamiento y selección, ¿ya? Si ponen acciones que no van a eso, su plan de acción va a estar malo. Entonces, fíjense en el objetivo que ustedes plantearon en la semana 2 y su plan de acción tiene que estar en relación a eso. En eso me fijo yo. Y todos los docentes en general hacen lo mismo, ¿ya? Y acá en la planificación del plan de acción, en el fondo, ¿cómo lo van a hacer? Ustedes esta semana tienen que explicar un presupuesto, etcétera. Entonces, la idea es que ustedes implementen, ¿qué van a hacer? ¿Cómo lo van a implementar? El detalle, el paso a paso, las etapas, ¿ya? Tiene que quedar clarito qué van a hacer. Y ojo, importante en esta parte, cuando ustedes presentan su plan de acción, tienen que decir cómo va a beneficiar a la empresa, ¿ya? O sea, si ustedes están trabajando, por ejemplo, en un proyecto de capacitación, porque ustedes consideraron que no había que haber una capacitación buena en su empresa, obviamente ustedes tienen que justificar en su plan de acción que su proyecto sí va a mejorar la condición de capacitación que en este momento no está bien en la empresa. ¿Cómo lo va a hacer? ¿En qué va a impactar? ¿En qué se va a notar su proyecto? Es algo que tiene que ir ahí.
¿ya? Tienen que especificar en el fondo cómo impacta su proyecto en la organización. Determina la documento. Y acá se fijan, que lo que les estaba diciendo yo al principio, deben presentar un PowerPoint con la información más relevante de su proyecto, ¿ya? Ojo, esto no es partir de cero. Obviamente esta presentación, este PowerPoint tiene que ser en base a lo que hicieron, ¿ya? Ahora, no es un copiar-pegar, porque tengan en consideración lo siguiente. Esta presentación, como les dije, ustedes la van a utilizar para su proceso de titulación. El examen de título, ustedes van a tener 25 minutos para presentar. Entonces, la idea es que cuando ustedes hagan esta PPT, eh, piensen en eso, que se tienen que demorar 25 minutos en presentar la información que está ahí. Por lo tanto, si su trabajo en el Word fueron 70 páginas, si copian y pegan, esa presentación va a ser mucho más de 25 minutos. Entonces, como dice acá, la idea es que elijan lo importante, ¿ya? Lo más importante que dé cuenta de su proyecto. Entonces acá, ¿qué debería ir? Primero, el contexto de la organización, ¿ya? Misión, visión, valores, propósito, organigrama, etcétera, ¿ya? Después, la problemática. ¿Se acuerdan que ustedes dentro de las primeras semanas tienen una tablita donde se les pedía los síntomas organizacionales, el problema y la línea disciplinar? Les sugiero que incorporen ese cuadrito en la presentación, porque ahí de esa manera queda claro cuáles son los síntomas, cuál es el problema y cuál es la línea disciplinar que ustedes van a abordar. Después, obviamente, vienen los objetivos, de cuál va a ser los objetivos de su proyecto, ¿ya? Una referencia teórica, yo les sugiero que no más de una o dos láminas con respecto a las citas de autores en relación al marco teórico. Después viene la presentación de los datos de la investigación. Entonces ahí es importante que presenten antecedentes generales, cómo lo hicieron, cuándo lo hicieron. Para eso la bitácora les puede servir. Presentan el instrumento, ¿ya? Las preguntas que ustedes hicieron y posteriormente un análisis de la información. De acá el análisis de la información, no solamente gráfico, la tabla, sino que también de alguna forma una pequeña conclusión y análisis y reflexión de parte de ustedes de los resultados que obtuvieran. Y finalmente va el plan de acción, donde ustedes tienen que incluir las tres acciones que definieron, con cuál se van a quedar y cómo la van a ejecutar. Y al final, obviamente, una conclusión que yo les sugiero, la conclusión más que nada, detallar qué es lo que ustedes aprendieron en este proceso, ¿ya? En este proceso final. ¿Cuál fue su aprendizaje? ¿Cómo fue su experiencia de pasar de algo teórico a llevar un proyecto en la práctica, en una organización que existe en la realidad y que en el caso de muchos de ustedes trabajan en esa organización? Entonces, ¿qué les pasó con eso? ¿Qué les pasó con ese momento en que ustedes tuvieron la oportunidad quizás de identificar un proceso que no estaba bien y de alguna forma proponer una mejora? Entonces, es importante que las conclusiones coloquen eso, ¿ya? Eso con respecto a la presentación y al informe que ustedes tienen que entregar. Entonces recuerden que esta presentación va a ser la que ustedes van a presentar posteriormente en el examen de título. Además, en el examen, y con esto cierro ya esta pequeña cápsula, ustedes, después de que presentan su proyecto, tienen una fase de defensa que implica que los docentes que estamos en la comisión le hacemos preguntas sobre su proyecto, pero ojo, no solo sobre su proyecto, sino que también sobre algunos contenidos que ustedes vieron durante el desarrollo de su asignatura, de su carrera, perdón. Entonces, si su tema es capacitación, a estudiarse todo lo que tiene en capacitación. Si su tema es reclutamiento y selección, a estudiarse todo lo que vieron en la asignatura de reclutamiento y selección. Lo mismo con remuneraciones, lo mismo con análisis de cargo, ¿ya? No obstante eso, yo les voy a ayudar y les voy a enviar, junto con el link de este video, un documento con un temario de los temas que nosotros siempre preguntamos en los exámenes de título. Entonces, cuando ustedes preparen su examen, además de preparar la presentación, que tiene que durar los 25 minutos, además lean los temas que yo les voy a dar, porque sí o sí van a estar incluidos dentro de la fase de defensa del examen. Entonces ahí yo les voy a dar un pequeño orientación, ayuda a memoria, temario para que ustedes sepan bien. Pero recuerden, si ustedes van a presentar en capacitación, son expertos en capacitación. Si van a presentar en remuneraciones, ustedes son expertos en remuneraciones. Por lo tanto, tienen que ir a leer. No se queden solo con la presentación, sino que vayan a leer lo más general y yo les voy a ayudar diciendo en el fondo qué es lo que eventualmente les vamos a preguntar respecto a su tema. Se lo voy a dejar ahí en el correo junto con este video. ¿Ya? Independiente de eso, obviamente, si tienen dudas durante esta semana, me escriben. Y ojo, si tienen dudas y que requieren apoyo para preparar su examen, contáctenme, ¿ya? Yo estoy para eso, entonces, si quieren que les revise la PPT, si quieren ensayar conmigo, hacer una presentación que yo lo he hecho con algunos estudiantes, no hay ningún problema, yo estoy disponible para eso. Y recuerden además que hay un beneficio económico. En la medida que ustedes inscriban su
examen antes del mes, una vez que ustedes tengan su proyecto de título, el examen es gratis. Entonces, la invitación también es que ustedes terminen la próxima semana, yo los califico, inmediatamente inscriban su examen para que uno no pase mucho tiempo, porque las cosas se olvidan si pasa mucho tiempo. Entonces, la idea es tener fresquito el proyecto, obviamente, para defenderlo mejor, y además que tengan un beneficio económico, que ese examen tenga costo cero para ustedes. Entonces, la idea es que hagan todo este proceso bastante poco tiempo y como digo, más allá de que la asignatura termine la próxima semana en adelante, chicos, ustedes me escriben. Si quieren que yo les revise y los ayude a ensayar conmigo el examen, no hay ningún problema, para eso estamos. La idea es que ustedes tengan un excelente desempeño tanto en el cierre de la asignatura como en el examen. ¿Ya? Eso, espero que esta información les sirva, les sea de ayuda. Utilícenla, vean el video cuando estén construyendo su proyecto, quizás vayan parándolo y vayan viendo lo que yo les voy diciendo para que lo vayan construyendo. Y éxito, suerte, que les vaya muy bien y bueno, quedo disponible para sus consultas. Chao, chao.